El neumático había atrapado al jaguar y un hombre lo encuentra. ¿Podrá acercarse a él a pesar del miedo? Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Mateo, el experimentado guía de montaña que cargaba sobre sus hombros años de experiencia y fatiga, avanzaba por la ruta ya grabada en su alma, en las gélidas laderas de Sierra Nevada. Su mochila cargada de leña pesaba en cada paso como un pesado sello sobre su espalda, sus pies descalzos, acostumbrados al frío, pisaban con inquebrantable confianza y determinación sobre la nieve endurecida. Sus pasos eran de memoria, conocía el camino como la palma de su mano. Sin embargo, esa mañana, por un pequeño juego del destino, su pie derecho se enganchó en una traicionera raíz de pino oculta por la nieve. Mientras su pecho subía y bajaba rápidamente, se salvó en el último momento de caer de bruces sobre el suelo helado. Mientras su aliento tembloroso formaba vapores grises en el aire, una violenta maldición escapó de entre sus labios. Justo cuando recuperó el equilibrio y se enderezó, en ese instante su corazón comenzó a latir con un ritmo implacable. Notó aquella extraña, gigantesca y oscura silueta escondida entre los arbustos nevados a la izquierda, que se cruzaba como un cuchillo con la blancura infinita y deslumbrante de Sierra Nevada. Su corazón se aceleró de repente, como si quisiera forzar su caja torácica. Su mente sopesó rápidamente las posibilidades, tal vez era un oso que se había despertado antes de tiempo, o tal vez un lobo que se había quedado congelado en la helada cortante de la noche anterior. Una duda momentánea envolvió su alma, debía refugiarse en el pueblo, en ese calor seguro, sin mirar atrás, o debía ir tras este oscuro misterio. Sin embargo, la curiosidad venció al miedo de un montañero endurecido por los años. Mateo avanzó con pasos tan silenciosos y tímidos como un susurro sobre el hielo, agudizando todos sus sentidos ante un peligro que podía estallar en cualquier momento. Ese aire frío que llenaba sus pulmones con cada paso aumentaba aún más la tensión en su interior. A medida que se acercaba, la silueta oscura en medio de aquel manto de nieve blanco e intacto se volvía aún más extraña, aún más siniestra, desafiando todas las explicaciones lógicas de su mente. Apartó lentamente con su mano enguantada y temblorosa las ramas secas cubiertas de escarcha. Ante la vista que presenció, su sangre se congeló y el aliento se le anudó en la garganta. Un jaguar gigante estaba atrapado cruelmente en medio de un neumático de tractor oxidado y abandonado. El majestuoso cuerpo del animal se había consumido tanto que su piel se estiraba como una lúgubre manta sobre sus costillas sobresalientes. Mateo retrocedió instintivamente con ese miedo puro que corría por sus venas, porque un jaguar, aunque normalmente no hubiera ni rastro de ellos por aquí, era el depredador más letal e implacable que estas montañas salvajes pudieran ver. Sin embargo, aquel magnífico animal no pudo moverse ni emitir su conocido gruñido amenazante. Solo levantó la cabeza lentamente con un gran esfuerzo que gritaba que cada fibra de su ser estaba sufriendo. Miró a Mateo a los ojos, en esos ojos amarillos no había ferocidad, sino una profunda desesperación que destrozaba el alma y casi un grito de auxilio que clamaba en silencio. El neumático rodeaba el majestuoso cuerpo del jaguar con fuerza, como una trampa insidiosa diseñada por las manos del destino más cruel. Mateo sintió un dolor en lo profundo de su alma cuando se dio cuenta del tiempo que el animal había pasado allí. Este cautiverio no cargaba con el peso de semanas, sino quizás de largos años. Cuando sus ojos se toparon con la pálida fecha de fabricación en el neumático desgastado, su corazón se heló. Esta criatura orgullosa había estado atrapada en esta estrecha celda durante 2 largos años en un sufrimiento inimaginable. Cuando el guía de montaña recorrió los alrededores con su mirada temblorosa, la magnitud del desastre se hizo aún más clara. Justo al lado de la boca exhausta del animal, había pequeños huesos de liebre y ardilla esparcidos sobre la nieve. Algunos todavía tenían restos de pelo petrificados por el frío glacial. Este noble depredador se había aferrado a la vida desde aquella prisión de caucho que ni siquiera le permitía moverse, desafiando a la muerte con una resistencia imposible, alimentándose solo de las presas que su garra podía alcanzar.
Mateo se puso en cuclillas lentamente sobre la nieve y se quedó allí, dejando solo unos pasos de distancia entre ellos, clavando su mirada en los profundos ojos amarillos del jaguar atrapado en ese lugar tan estrecho. El animal no lanzaba sus terribles garras ni mostraba esos dientes afilados que podían rasgar la carne como papel, estaba demasiado débil para dar una respuesta salvaje, demasiado exhausto para respirar. Sin embargo, en la profundidad de esas miradas penetrantes se escondía algo que Mateo no había encontrado en ningún depredador durante las décadas que pasó en estas montañas desoladas. Era una desesperanza pura, cruda y sin filtros que calaba en el alma humana. Aquella mirada era el último esfuerzo de un ser que lo había perdido todo, que había llegado al borde del abismo, pero que aún intentaba clavar sus uñas en ese hilo invisible y delgado de la vida. Mateo era consciente del enorme riesgo que corría al acortar tanto la distancia, cada célula de su cuerpo gritaba peligro. Aunque estuviera debilitado y reducido a piel y huesos por el hambre, un jaguar seguía siendo un jaguar. Era ese depredador perfecto e implacable moldeado por las manos de la naturaleza. Sus garras como cuchillas que rompían huesos de un golpe y sus dientes que desgarraban la carne con una facilidad aterradora estaban allí mismo, como armas letales. Sin embargo, el guía de montaña, que durante toda su vida se había inclinado ante esta naturaleza salvaje y se había unido a ella con un profundo respeto, no pudo acallar la voz de su conciencia. En algún lugar del rincón más recóndito de su alma sabía esto, nunca permitiría que este animal noble y orgulloso fuera abandonado a una muerte tan lúgubre, tan solitaria y terrible en el silencio de este bosque helado. No podía darse la vuelta e irse. Mateo, cuidando de no asustar al imponente animal, susurró con voz áspera pero llena de ternura, «Tranquilo, gatito. Te sacaré de ese infierno, te lo prometo». Dejó caer ruidosamente su mochila cargada de leña sobre el suelo nevado y comenzó a excavar la nieve petrificada alrededor del siniestro neumático que aprisionaba al noble animal. Esta lucha en la que se embarcó prometía una fatiga cruel que calaba hasta los huesos. La nieve helada se pegaba a sus guantes de cuero, filtrándose entre sus dedos entumecidos por el frío y causándole dolor. El neumático, por su parte, parecía haber sido tragado lentamente por las manos de hielo del invierno durante 2 largos años, enterrado profundamente bajo capas de nieve y hielo, casi como una tumba. Mateo tardó más de 1 hora en aflojar el suelo congelado para poder mover aquel maldito neumático. Sus pulmones ardían por el frío, sus músculos se rebelaban con cada golpe, su espalda casi gritaba de dolor, pero él ni siquiera pensó en rendirse. Agarró con todas sus fuerzas los bordes congelados del caucho endurecido y tiró con todo el peso de su cuerpo. El neumático gimió con un chirrido agudo mientras rozaba el suelo helado y solo se deslizó unos pocos centímetros hacia adelante. Mateo apretó los dientes y arremetió una vez más, esta vez los músculos de sus brazos ardían como fuego en aquel aire gélido bajo cero. Con un último movimiento logró arrastrar el objeto unos 2 metros. Lo había trasladado a una explanada un poco más seca y elevada, donde la nieve era más superficial. El jaguar permaneció inmóvil como una estatua durante todo este doloroso proceso, pero Mateo notó que con cada sacudida, la respiración del animal se aceleraba de forma preocupante, su pecho subía y bajaba como si estuviera atrapado en una jaula estrecha. Podía ver el dolor puro en aquellos ojos ámbar. Con cada tirón brusco del neumático, todo el cuerpo del animal se sacudía con un lamento silencioso. Después de esperar tanto tiempo, hambriento y congelado dentro de un nudo tan implacable, la presión a la que se vio sometido su cuerpo se convirtió en una tortura indescriptible. Mateo se detuvo un momento para recuperar el aliento, respirando como si sus pulmones fueran a estallar. En ese momento, un sonido profundo, bajo y gutural resonó en sus oídos, congelando su sangre mucho más que el viento glacial y cortante de la montaña. Los ojos del guía se abrieron de par en par, su mirada se clavó directamente en esos ojos dorados. Su alma se estremeció ante lo que vio,
verdaderas lágrimas brotaban de aquellas profundidades ámbar, convirtiéndose en granos de hielo en las mejillas del animal en el momento en que entraban en contacto con el aire gélido. En todos los duros inviernos, en todas las luchas salvajes en las montañas, nunca había presenciado a ningún ser vivo llorar de una manera tan desgarradora, tan humana. Esta escena apretó aún más el pesado nudo que se había asentado en el pecho de Mateo desde que encontró a esta noble criatura en ese estado, cortándole la respiración. Mateo, reprimiendo el sollozo que se acumulaba en su garganta, susurró con voz temblorosa y completamente apagada por la emoción: «No me rendiré contigo, lo juro. Si cual sea el final, no te dejaré en esta oscuridad». Sin embargo, la realidad devastadora le golpeó la cara como una bofetada helada. Mateo no tenía la más mínima idea de cómo sacar a este imponente jaguar de aquel cuello de botella implacable sin lastimarlo más. El sol ya se había elevado en el cielo invernal con una luz pálida, y el viento que soplaba desde las cumbres nevadas estaba llevando su intensidad gélida a un nivel peligroso. El jaguar estaba tan exhausto, tan sin fuerzas, que su supervivencia más allá de unas pocas horas sin alimento real, un sorbo de agua limpia y un calor que calentara su piel, dependía de milagros. Mateo intentó meter sus dedos enguantados y temblorosos entre aquel caucho endurecido y el cuerpo del animal, que ya se sentía como puros huesos, con la esperanza de poder expandir el área aunque fuera 1 milímetro. Pero fue en vano. El neumático se había fusionado con el cuerpo del jaguar como una armadura. El material obstinado del viejo neumático de tractor se había vuelto increíblemente duro por el efecto del tiempo y el frío, convirtiéndose en una pared que se negaba a estirarse. Tenía que abrir ese maldito neumático de alguna manera, tenía que romper esa prisión de caucho, ¿pero cómo? Lo único que colgaba de su cinturón era un viejo cuchillo de caza, herencia de su abuelo de hacía décadas, que cargaba con el cansancio de los años. La hoja adelgazada del cuchillo parecía demasiado débil para una tarea tan imposible y ardua. Mateo sacó con sus manos temblorosas aquella reliquia familiar de su desgastada funda de cuero. Miró desesperadamente al metal muy desgastado, que llevaba las huellas de los difíciles años en las montañas y de innumerables trabajos. Este cuchillo que sostenía en su palma definitivamente no había sido creado para tal trabajo, sin embargo, en medio de ese silencio mortal, era la única esperanza que tenía, era todo lo que poseía. Se arrodilló junto al neumático congelado, con esa determinación implacable en su corazón, presionó el metal frío sobre el caucho endurecido maltratado por el hielo y los años. En ese mismo segundo, como si la madre naturaleza quisiera impedir este rescate, el cielo se sumergió en una oscuridad repentina y aterradora. Una sombra pesada y amenazante envolvió todo el bosque nevado como una mortaja en segundos. El viento cambió como un cuchillo. Trajo consigo el olor de esa siniestra ventisca que podía convertir a un hombre en un bloque de hielo sin vida en minutos. La tormenta caía sobre ellos con toda su majestuosidad. La nieve no tardó ni 5 minutos en caer con una violencia implacable. Era como si el cielo se hubiera perforado y un diluvio blanco cayera sobre ellos. Los copos de nieve que caían eran tan gigantescos y tan duros que la visibilidad desapareció en segundos. En pocos minutos preocupantes, el rostro del bosque se volvió irreconocible. La nieve fresca se acumulaba tragándoselo todo, borraba las huellas, destruía cada piedra familiar, cada árbol. Las pequeñas colinas blancas que lo rodeaban todo convirtieron aquel bosque familiar en un laberinto blanco y peligroso en segundos. Mateo miró a su alrededor con una angustia que le oprimía el corazón, el nivel de la nieve subía a una velocidad aterradora. Incluso para alguien como él, que se había convertido en el lobo de estas montañas, esto significaba sentir el aliento frío de la muerte en su nuca. Tanta nieve en el bosque significaba perder completamente el sentido de la orientación, caer en las garras de la hipotermia y morir silenciosamente en un sueño blanco. Ya no quedaba ni un solo segundo que perder. Mateo agarró el cuchillo con una última fuerza que estallaba en sus venas y comenzó a forzar el lateral del neumático con golpes rápidos,
cortantes y desesperados, casi como una sierra. El caucho resistía como si se hubiera convertido en piedra pura después de haber soportado el calor abrasador del sol de verano y el hielo implacable del invierno durante años. Mateo aplicaba todo el peso de su cuerpo al cuchillo para abrir una grieta lo suficientemente profunda como para debilitar este maldito material, aplicaba una presión sobrehumana a pesar del temblor en sus brazos. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo. Las gotas de sudor que resbalaban por su frente se mezclaban con los copos de nieve que golpeaban como látigos y caían por sus mejillas. El jaguar, por su parte, observaba toda esta lucha por la vida en un profundo silencio. Sin embargo, su respiración se debilitaba cada vez más, su pecho ahora subía y bajaba con solo un esfuerzo superficial. El montañero sabía que el tiempo aguardaba sobre ellos como un verdugo implacable. Si la tormenta se intensificaba un poco más, si ese manto blanco los cubría por completo, los cuerpos de ambos se convertirían en bloques de hielo que no serían encontrados hasta la primavera. Tras el 10º golpe fuerte y decidido, Mateo sintió que algo terrible se rompía en el metal dentro de su palma. La hoja del cuchillo se dobló con una curva preocupante bajo esa presión imposible. Antes de que tuviera oportunidad de entender lo que estaba pasando, se elevó un sonido de rotura seco y horrible desde el metal, que desgarró incluso el aullido ensordecedor de la ventisca. Aquel cuchillo milenario, herencia de su familia, se había partido en dos. En la mano temblorosa de Mateo ahora solo quedaba el mango de madera y un trozo de metal inútil, irregular y puntiagudo en la punta. No, 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 gritó Mateo. Mientras su voz se perdía en la tormenta, miraba con absoluta consternación aquel último legado de su abuelo. Ahora todo lo que tenía en sus manos se había convertido en una ruina completamente inútil. Después de tanto sudor, de tanto esfuerzo, la pequeña grieta que había logrado abrir en el neumático era lastimosamente insuficiente para liberar al animal atrapado. Su garganta ardía como si hubiera tragado fuego líquido por la frustración y el aire helado que respiraba. La ventisca ahora estaba fuera de control, convertida en un monstruo decidido a tragárselo todo. Cuando Mateo bajó la mirada, su terror aumentó. La nieve ya había superado sus tobillos y seguía subiendo a una velocidad aterradora. El gran bosque se había convertido en un desierto infranqueable donde todos los puntos de referencia se habían borrado bajo una mortaja blanca. Mateo hizo un último movimiento para arrastrar el neumático hacia aquel terreno que quedaba un poco más elevado, pero la nieve era tan resbaladiza y traicionera que se salvó en el último momento de perder el equilibrio y caer sobre el suelo helado. En ese momento, el jaguar comenzó a forcejear débilmente dentro de aquel neumático opresivo, utilizando los últimos jirones de vida en su alma. El corazón de Mateo se heló, la nieve que subía se había acercado peligrosamente a los orificios nasales del animal agonizante. El felino, aunque su cuello estuviera atrapado en el círculo despiadado de ese caucho que no cedía, luchaba casi a costa de su vida para poder levantar la cabeza cada centímetro. Con cada ráfaga de viento fuerte, sus orificios nasales se llenaban de nieve helada, y el pobre animal intentaba respirar como si se asfixiara, tosiendo violentamente debido a la nieve que se le metía en la garganta. Mateo no pudo aguantar más ante esta escena lúgubre, se arrodilló sobre la nieve helada y agarró con sus propias manos esa cabeza noble para poder mantenerla por encima de la línea de nieve mortal que subía. Mateo gritó, desgarrándose los pulmones: «Resiste, resiste ahí, belleza». Pero su voz desesperada se desvaneció en el rugido ensordecedor de la ventisca que los rodeaba como un monstruo invisible. Justo en esa oscuridad absoluta en la que creía que todo había terminado, que la esperanza se había agotado por completo, escuchó voces humanas que desgarraban la cortina de nieve blanca como un cuchillo. Con una fuerza oculta que quedaba en su cuerpo exhausto, de cuya existencia ni siquiera era consciente, hizo un último movimiento. Logró arrastrar al jaguar y aquel pesado neumático hasta ese borde donde la ventisca azotaba un poco menos, hasta esa elevación que podía considerarse un suelo más firme. Mateo escuchó las voces mucho más claras, mucho más nítidas en ese momento, eran gritos masculinos, duros,
que resonaban en medio del caos blanco, de los cuales no se podía distinguir bien lo que decían pero que proferían amenazas. Cuando giró la cabeza rápidamente hacia la dirección de donde venían las voces, distinguió siluetas oscuras que se filtraban entre las ramas nevadas a unos 50 metros de distancia. Los contó uno a uno, 5 hombres corpulentos con rifles modernos en sus hombros y largas palas que brillaban como el hielo en sus manos. Eran cazadores furtivos. Mateo los conocía por su fama como aquellos verdugos sin alma que mataban incluso a los animales más nobles solo para vender sus pieles en el mercado negro. Uno de ellos extendió su brazo hacia el suelo nevado, señalando las huellas frescas de garras y gritó a sus amigos con una emoción salvaje. El corazón de Mateo pareció detenerse de terror en ese momento, su pecho latía como si fuera a estallar. Si esos maleantes sin escrúpulos encontraban al jaguar, que en este momento estaba tan indefenso que no podía hacer ni un solo movimiento, lo matarían allí mismo, le quitarían esa piel inestimable y dejarían el resto pudriéndose en la nieve. El montañero actuó con ese instinto de protección puro que corría por sus venas, agarró las ramas nevadas esparcidas, empapadas por la humedad y pesadas, y comenzó a amontonarlas rápidamente sobre el jaguar desesperado como una manta. Cubrió con gran esmero aquel maldito neumático, la cabeza orgullosa del animal que sufría y hasta el más mínimo detalle que pudiera delatar su presencia. Con sus manos temblorosas, arrancó las hojas densas de los arbustos perennes cercanos, las esparció sobre el montón hasta formar una capa natural y gruesa que ocultara por completo esa forma artificial de neumático bajo la nieve fresca. El jaguar no dio ninguna respuesta a lo que le sucedía. Ya no tenía fuerzas ni para escapar ni para respirar. Mateo se movía como una sombra, en un silencio total, sabiendo que cada crujido invitaría a la muerte, para no alertar a aquellos cazadores implacables. Los cazadores furtivos se habían acercado tanto que ya se podían oír sus respiraciones. Mateo podía escuchar claramente el crujido siniestro de las botas pesadas aplastando la nieve endurecida, sus conversaciones salvajes calculando el dinero sangriento que ganarían con la piel del jaguar que capturarían. Cuando terminó de enterrar y camuflar completamente al animal bajo las ramas y la nieve, Mateo corrió sin aliento hacia el tronco de un árbol gigantesco caído más cercano, cubierto de espinas y escarcha. Se refugió detrás de ese tronco sin importarle lo más mínimo las espinas afiladas que desgarraban su chaqueta de montaña y abrían heridas lo suficientemente profundas como para hacerle sangrar los brazos y la cara. Desde ese lugar estrecho donde se escondió en las sombras oscuras del bosque helado, comenzó a observar segundo a segundo a aquellos cazadores con las manos manchadas de sangre a través de las ramas nevadas. Eran hombres corpulentos y siniestros, cuyos rostros estaban endurecidos por los vientos gélidos y cuyas miradas habían adquirido la dureza implacable de hombres que no conocían ninguna regla moral. El más corpulento del grupo se detuvo justo al pie de ese punto crítico donde el jaguar agonizaba bajo las ramas. Mateo contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron y rezó en silencio desde lo más profundo de su alma a todos los santos que conocía. El hombre corpulento olfateó el aire gélido como un perro de caza experto y escudriñó su entorno con precaución. Dijo con voz baja y ronca hacia sus amigos que se acercaban: «Aquí hay un fuerte olor a animal. Esto huele a gato, y fresco». Los otros 4 cazadores se juntaron a su lado de inmediato, con ese apetito salvaje, con los dedos en los gatillos de sus rifles, listos para disparar en cualquier momento. Mateo sabía que solo quedaban segundos para que el jaguar indefenso bajo las ramas fuera descubierto, que el aliento de la muerte estaba en su nuca. Mientras escudriñaba desesperadamente a su alrededor con los ojos, vio unas cuantas piedras pesadas medio enterradas bajo la nieve, justo al lado del tronco donde se escondía. Agarró una de las piedras con fuerza con sus 2 manos entumecidas, sintió ese peso frío en todo su ser. Echó el brazo hacia atrás y, con toda esa fuerza desesperada que había acumulado, lanzó la piedra en la dirección opuesta del valle nevado, hacia la oscuridad. La pesada piedra surcó el cielo plomizo trazando una curva perfecta y se clavó en el montón de nieve profunda con ese sonido seco pero resonante. Los 5 cazadores,
como hienas hambrientas que han olido a su presa, giraron sus cabezas al mismo tiempo hacia esa dirección. Uno de ellos rugió con esa codicia incontenible en su voz: «Ahí está». El jaguar se escapa al otro extremo del valle. Rápido, atrapen eso antes de que la ventisca borre su rastro. Mateo, sin perder ni un segundo, arrancó otro trozo de piedra más grande de entre la nieve, esta vez lo lanzó con toda su furia hacia la zona más densa y oscura del bosque. El sonido que se elevó desde donde golpeó la piedra se combinó con la acústica gigante de las montañas y el aullido de la tormenta, dejando un eco estremecedor que se multiplicó por todo el valle. Los bandidos cayeron en este peligroso juego ideado por Mateo sin dudarlo. Gritándose órdenes unos a otros con una emoción salvaje, se alejaron ruidosamente agitando sus rifles en medio de la nieve. Mateo permaneció tan inmóvil como una piedra detrás del tronco caído donde se escondía, hasta que los sonidos de esas botas pesadas y los gritos codiciosos se desvanecieron por completo en el aullido de la tormenta. Su cuerpo, helado por el efecto de la adrenalina, se había sumergido en un silencio mezclado con el miedo. Sin embargo, solo cuando estuvo seguro de que ese grupo con las manos manchadas de sangre se había alejado por completo, Mateo pudo soltar el aire que quemaba sus pulmones y respirar con normalidad. Su caja torácica se había tensado tanto que ya no podía soportar más esa presión. Giró su mirada de inmediato hacia aquel pequeño montículo que había escondido bajo las ramas y la nieve. Notó un movimiento casi imperceptible bajo ese manto blanco, tan ligero que apenas se distinguía. El jaguar estaba allí, todavía vivía, todavía tenía sus uñas clavadas en ese hilo invisible de la vida. Pero la intensidad de la tormenta, lejos de disminuir, aumentaba cada segundo. Mateo se quedó a solas con esta realidad destructiva, con un cuchillo, herencia familiar, roto, una capa de nieve que subía y cazadores merodeando por los alrededores. La vida de este noble animal ya se medía por minutos. Si todavía no te has suscrito, me pondría muy triste. Esta bonita comunidad que ama a los animales necesita tu apoyo. ¿Nos dices en los comentarios cuál es tu animal favorito? Sigue con nosotros y sigamos amando a los animales. Mateo permaneció agachado detrás del tronco cubierto de espinas y escarcha, contando los segundos en su cabeza con precisión obsesiva. La ventisca había disminuido ligeramente su intensidad, pero aún caía nieve suficiente como para crear un ruido constante y blanco que llenaba todo el bosque. Esperó 5 minutos completos, luego 10 más, después 15 interminables. Necesitaba tener la certeza absoluta de que los cazadores despiadados se habían ido de verdad y no volverían por sorpresa para tenderle una trampa. Su cuerpo entero le dolía intensamente por la tensión acumulada, los músculos agarrotados y rígidos en la misma posición incómoda durante tanto tiempo. El frío penetrante comenzaba a filtrarse a través de su ropa mojada, amenazando con la hipotermia. Finalmente, cuando ya no escuchó ningún sonido sospechoso además del viento constante, el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve y el ocasional llamado distante de algún ave invernal, se arrastró lentamente fuera del escondite protector. Los arañazos en los brazos y el rostro ardían dolorosamente con el contacto del aire helado, pero los ignoró por completo. Corrió de regreso hasta el montón de ramas y hojas nevadas donde había escondido al jaguar con el corazón latiendo fuertemente. Comenzó a retirar la cobertura blanca con extremo cuidado, arrojando las ramas pesadas a un lado una por una, creando pequeñas avalanchas de nieve acumulada. Cuando quitó la última capa gruesa de hojas congeladas y vio claramente al animal, su corazón se hundió dolorosamente en el pecho como una piedra cayendo en agua helada. El jaguar estaba en estado absolutamente crítico, peor que antes. El animal respiraba de forma terriblemente irregular, con largas pausas angustiantes entre cada inspiración débil, como si el cuerpo exhausto estuviera literalmente olvidando cómo tomar aire. Los ojos amarillos que antes tenían un brillo de esperanza desesperada estaban ahora semicerrados y completamente opacos, sin vida. La nieve había bajado considerablemente su nivel con el fin de la parte más fuerte de la ventisca, pero los daños terribles ya estaban completamente hechos.
El felino noble había tragado nieve sucia mezclada con tierra durante su lucha por respirar. Mateo se arrodilló pesadamente junto al neumático maldito y miró con desesperación el pedazo inútil y roto de cuchillo que aún sostenía en la mano entumecida. Era absolutamente patético, un simple fragmento puntiagudo de metal que apenas servía para algo útil. Presionó la punta irregular contra la goma extremadamente gruesa del neumático e intentó ejercer presión con todas sus fuerzas. Absolutamente nada sucedió. El material era demasiado duro, demasiado increíblemente resistente después de años de exposición a los elementos. Aunque pasara horas y horas cerrando de esa manera primitiva con esta herramienta rota, nunca lograría un corte decente y efectivo. El jaguar iba a morir lentamente mientras él desperdiciaba tiempo precioso con una herramienta completamente inútil. ¿Qué diablos hago ahora?, susurró Mateo para sí mismo con la voz cargada de desesperación absoluta y frustración. Necesitaba escuchar su propia voz para confirmar que esto era real, que no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Fue entonces, en ese momento de máxima desesperación, cuando él lo sintió claramente. Una presencia poderosa, algo pesado y amenazante en el aire helado, un cambio dramático en la atmósfera del bosque nevado que lo rodeaba. Los vellos de la nuca de Mateo se erizaron instantáneamente de forma instintiva. Levantó la cabeza muy despacio, con movimientos casi imperceptibles, y vio un movimiento grande en las sombras profundas de la vegetación densa a su izquierda. Algo enorme se movía entre los árboles cubiertos de nieve sin hacer absolutamente ningún ruido perceptible. Luego captó otro movimiento igualmente silencioso a la derecha, y uno más detrás de él que hizo que su columna vertebral se congelara. El montañero experimentado entendió inmediatamente lo que estaba pasando y la sangre literalmente se le heló en las venas. Estaba siendo rodeado metódicamente por depredadores. Giró la cabeza lentamente, conteniendo el impulso de hacer movimientos bruscos que pudieran desencadenar un ataque, y casi gritó de terror absoluto cuando finalmente vio lo que lo acechaba. 3 jaguares enormes emergieron al mismo tiempo desde direcciones diferentes, uno desde cada punto cardinal, formando un triángulo perfecto y estratégico a su alrededor. Eran animales absolutamente gigantescos, al menos 2 veces más grandes y corpulentos que el jaguar atrapado en el neumático. Músculos poderosos y definidos ondulaban visiblemente bajo los pelajes manchados y brillantes, perfectamente adaptados al frío extremo. Las mandíbulas eran anchas e increíblemente poderosas, claramente hechas para aplastar huesos gruesos con facilidad aterradora. Los ojos dorados intensos de cada uno de ellos estaban fijos directamente en Mateo con una intensidad que le atravesaba el alma. El guía de montaña sintió que las piernas se le aflojaban peligrosamente, las rodillas amenazando con ceder. Así era exactamente como iba a morir, pensó con claridad cristalina. Sería despedazado brutalmente por felinos salvajes en medio del bosque helado, sin nadie que lo presenciara o encontrara jamás su cuerpo congelado. Su familia nunca sabría qué le había sucedido exactamente. Mateo no podía moverse ni un solo milímetro. Cada músculo de su cuerpo estaba completamente paralizado por el terror más puro y primitivo que había experimentado jamás. Sabía instintivamente que cualquier movimiento brusco, cualquier gesto mal interpretado, podría desencadenar un ataque mortal e instantáneo. Los 3 jaguares enormes se acercaron un paso más con movimientos fluidos y coordinados, luego otro paso calculado, con pasos completamente silenciosos sobre la nieve compacta que no hacían absolutamente ningún ruido perceptible. El montañero cerró los ojos con fuerza, preparándose mentalmente para lo inevitable, y esperó con resignación el impacto violento de las garras afiladas, el dolor desgarrador de los colmillos penetrando su carne vulnerable. Su último pensamiento coherente fue para el jaguar atrapado e indefenso, que moriría completamente solo después de que él se convirtiera en alimento para aquellos depredadores magníficos. «Lo siento, hermoso», murmuró Mateo con la voz casi completamente inaudible, apenas un susurro ahogado. «Lo intenté con todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Pero no pasó absolutamente nada más.
Ninguna mordida letal, ningún zarpazo desgarrador, ningún rugido amenazante. El silencio en el bosque nevado era casi más aterrador que cualquier sonido de ataque. Mateo abrió los ojos muy despacio, completamente confundido y desorientado. Los 3 jaguares gigantescos habían pasado directo junto a él, literalmente ignorando por completo su existencia como si fuera invisible o irrelevante. Se acercaron directamente al neumático donde el jaguar atrapado estaba sufriendo y comenzaron a olfatearlo con intensidad. Los grandes hocicos húmedos se movían metódicamente sobre el caucho frío, oliendo cada centímetro con atención extrema. Uno de los felinos enormes colocó la pata delantera masiva encima del neumático, probando cuidadosamente el peso y la resistencia del material. Otro se agachó lentamente y quedó cara a cara con el jaguar preso, los ojos dorados de ambos animales encontrándose en una comunicación silenciosa. Era completamente imposible según toda lógica que Mateo conocía, pero parecía absolutamente obvio que estos animales se conocían entre sí, que había algún tipo de vínculo profundo. Los 3 jaguares poderosos comenzaron a emitir sonidos extraños, bajos y guturales, que el montañero nunca había escuchado antes en toda su larga vida viviendo en estas montañas remotas. No eran rugidos amenazantes ni gruñidos de advertencia, era algo completamente diferente y desconcertante. Sonaba genuinamente a preocupación profunda, a tristeza mezclada con urgencia desesperada. Uno de los felinos enormes apoyó suavemente el hocico en el cuello delgado del jaguar atrapado e hizo un sonido todavía más bajo, casi como un gemido lastimero. Los otros 2 respondieron inmediatamente en el mismo tono gutural, creando una especie de conversación que Mateo no podía comprender pero que claramente tenía significado. El guía de montaña se quedó allí completamente boquiabierto, presenciando una escena que parecía sacada directamente de un sueño imposible o una alucinación inducida por el frío extremo. Los jaguares gigantes no querían matarlo en absoluto. Habían venido específicamente por su compañero atrapado. Habían venido a intentar salvar a uno de los suyos. El cerebro exhausto del montañero comenzó a funcionar otra vez, procesando lentamente esta información increíble. Mateo observó detenidamente las enormes mandíbulas poderosas de los 3 jaguares salvajes. Vio claramente los dientes increíblemente afilados cuando uno de ellos abrió la boca ampliamente para olfatear mejor el neumático maldito. Esas mandíbulas naturales eran capaces de romper sin esfuerzo caparazones duros de tortugas, aplastar completamente cráneos gruesos de ciervos, desgarrar carne y hueso. Eran herramientas biológicas de destrucción absolutamente pura, perfeccionadas por millones de años de evolución. Y si lograba de alguna manera hacer que los jaguares usaran esa fuerza natural para desgarrar el caucho resistente del neumático. La idea era completamente loca, absolutamente desesperada, probablemente imposible de ejecutar. Pero era literalmente la única oportunidad real que tenían todos de salvar al jaguar atrapado. Mateo no podía cortar el neumático con un cuchillo roto e inútil, pero tal vez, solo tal vez, esos depredadores magníficos sí podrían hacerlo con sus mandíbulas diseñadas por la naturaleza. El montañero dio un paso extremadamente cauteloso hacia los jaguares enormes, moviendo cada músculo con cuidado calculado. Los 3 giraron las cabezas masivas hacia él simultáneamente, con los ojos dorados e intensos evaluando cada movimiento que hacía. Mateo levantó las manos despacio en un gesto universal de paz y no amenaza, y señaló claramente el trozo roto de cuchillo que tenía en la mano derecha. Luego señaló directamente el neumático con gestos exagerados. Los jaguares no atacaron de inmediato, simplemente observaron con atención casi humana. El montañero se acercó todavía un poco más, con el corazón latiendo tan violentamente fuerte que pensó seriamente que se iba a desmayar o sufrir un infarto. Se agachó cautelosamente al lado del neumático helado, muy cerca de uno de los jaguares gigantescos cuya presencia física era abrumadora, y comenzó a hacer gestos enormemente exagerados con el cuchillo roto, señalando exactamente donde quería cortar el material. Uno de los jaguares inclinó la cabeza masiva hacia un lado,
exactamente como un perro doméstico tratando de entender una orden complicada de su dueño. La expresión era casi cómica si no fuera por lo surrealista de toda la situación. Mateo continuó gesticulando con energía renovada, ahora señalando insistentemente la boca enorme del animal y luego la goma dura del neumático. Necesito que muerdan esto aquí, dijo en voz relativamente baja pero clara, perfectamente consciente de que era completamente ridículo hablar con animales salvajes como si pudieran entender español. Muerdan fuerte y tiren, ¿entienden lo que les digo? Hizo el gesto exagerado de morder con su propia boca, abriendo y cerrando las mandíbulas como un loco, luego el gesto de tirar con fuerza usando ambas manos. Los tres jaguares intercambiaron miradas profundas entre sí, como si genuinamente se estuvieran comunicando en silencio en algún lenguaje animal que los humanos no podían comprender. Y entonces, de una forma que hizo que Mateo cuestionara seriamente su propia cordura y la realidad misma, uno de los felinos enormes se acercó deliberadamente al neumático y abrió la mandíbula absolutamente inmensa, mostrando filas de dientes que parecían capaces de partir un hombre en dos. Mateo sostuvo el trozo roto del cuchillo familiar con ambas manos temblorosas y presionó la punta afilada contra el costado más accesible del neumático helado. Necesitaba absolutamente hacer un corte inicial básico, un punto de partida estratégico para que los jaguares pudieran trabajar efectivamente. Aplicó toda la fuerza que tenía en su cuerpo exhausto, empujando el metal oxidado dentro de la goma endurecida por el frío extremo. La hoja improvisada penetró muy despacio, raspando y resistiendo hasta que finalmente rasgó la superficie exterior. Tiró del cuchillo hacia abajo con esfuerzo sobrehumano, haciendo un corte vertical de aproximadamente 10 centímetros. No era mucho progreso, pero era suficiente para empezar. Entonces el montañero se alejó prudentemente un poco y comenzó a gesticular de forma tremendamente exagerada, como un director de teatro intentando comunicarse con actores que no hablaban su idioma, señalando insistentemente los bordes rasgados del corte como si estuviera dando instrucciones técnicas precisas. Los tres jaguares observaron atentamente cada gesto, con una concentración que parecía casi humana. Uno de ellos, el más grande del grupo, se acercó primero con pasos medidos, el hocico masivo casi tocando directamente el corte recién hecho que Mateo había creado. El animal olfateó profundamente el caucho rasgado, procesando la información. Luego miró directamente al montañero como si estuviera confirmando que había entendido perfectamente las instrucciones. Entonces el jaguar gigante hizo algo que dejó a Mateo completamente atónito y sin palabras. El felino abrió la enorme mandíbula poderosa, agarró firmemente el borde irregular del corte con los dientes traseros masivos y comenzó a jalar con fuerza visible. Los músculos increíbles del cuello y de los hombros del animal se contrajeron con fuerza absolutamente brutal, ondulando bajo el pelaje manchado. El caucho duro resistió tenazmente por un segundo eterno, luego comenzó a ceder lentamente. El material se estiró de forma antinatural, gimió como si estuviera vivo y se rasgó algunos centímetros preciosos más. El sonido era similar al de tela gruesa siendo desgarrada, pero amplificado 10 veces. Los otros dos jaguares comprendieron el plan de acción de inmediato, demostrando una inteligencia sorprendente. Se colocaron estratégicamente cada uno a un lado diferente del neumático, agarraron bordes distintos del mismo corte inicial y comenzaron a jalar en perfecta sincronía coordinada. Mateo quedó completamente paralizado, observando aquella escena absolutamente imposible que desafiaba toda lógica natural. Los tres depredadores magníficos trabajaban juntos con coordinación perfecta, como si hubieran ensayado esta maniobra durante días. Las poderosas mandíbulas jalaban el caucho resistente hacia afuera mientras las patas delanteras masivas se afirmaban sólidamente en la nieve y el suelo congelado para crear palanca efectiva. El ruido era verdaderamente impresionante, un desgarro lento pero continuo que resonaba por todo el bosque helado. El caucho estaba cediendo gradualmente, estaba realmente funcionando contra todas las probabilidades. El montañero sacudió la cabeza incrédulo y volvió inmediatamente a la acción, no podía quedarse solo mirando como espectador pasivo.
Tomó el cuchillo roto de nuevo con determinación renovada y comenzó a hacer pequeños orificios estratégicos alrededor de toda la circunferencia del neumático, siempre a algunos centímetros calculados de distancia del corte principal. Cada orificio adicional debilitaba significativamente la estructura del material, creando puntos de ruptura que facilitarían el trabajo brutal. Los jaguares notaron inmediatamente lo que él estaba haciendo y ajustaron su enfoque de trabajo de manera inteligente. Cuando Mateo hacía un nuevo orificio con esfuerzo, uno de las felinas se movía de inmediato hacia esa posición exacta y comenzaba a morder y jalar con fuerza renovada. Era una danza extraña, violenta pero hermosa entre el hombre exhausto y los animales salvajes, todos unidos por un único objetivo común, salvar a uno de los suyos. El trabajo continuó sin pausa por más de una hora completa. Mateo sudaba copiosamente a pesar del frío penetrante y jadeaba con dificultad, con los brazos completamente doloridos de tanto perforar la goma resistente. Los jaguares no mostraban absolutamente ningún signo de cansancio físico. Tiraban con una fuerza que parecía verdaderamente inagotable, con las mandíbulas poderosas sin aflojar nunca la presión. Lentamente, muy lentamente pero de manera constante, el neumático comenzó a abrirse de forma visible, pero el progreso seguía siendo terriblemente frustrante. Habían logrado rasgar apenas una sección relativamente pequeña, tal vez un cuarto del aro total del neumático. No era suficiente para liberar completamente el cuerpo comprimido del jaguar atrapado. El animal seguía dolorosamente comprimido, con la respiración débil y los ojos casi completamente cerrados. Necesitaban más tiempo, mucho más tiempo precioso. Fue entonces cuando Mateo se dio cuenta con creciente preocupación de que el cielo invernal estaba cambiando dramáticamente de color. El sol pálido estaba descendiendo demasiado rápido hacia el horizonte distante. Tonos profundos de naranja y rojo comenzaron a teñir las nubes bajas y las sombras largas del bosque nevado se hicieron más densas y amenazantes. El montañero miró nerviosamente a su alrededor y sintió un escalofrío profundo en la espalda que no tenía nada que ver con el frío. La noche estaba llegando rápidamente. Pasar la noche allí en medio de la montaña helada junto a 3 jaguares gigantescos era prácticamente un suicidio garantizado. No importaba cuánto parecieran cooperativos en este momento. Eran depredadores nocturnos perfectos, cazadores instintivos diseñados por la evolución. Si el hambre natural aparecía durante la noche o si simplemente cambiaban de opinión sobre él por cualquier razón, Mateo sería despedazado en segundos sin posibilidad de defensa. Comenzó a alejarse muy despacio del grupo de trabajo, un paso cauteloso a la vez, sin quitar los ojos de los jaguares poderosos. Los 3 animales levantaron las cabezas masivas simultáneamente y lo observaron con atención, pero no hicieron ningún movimiento agresivo o amenazante. Sus ojos dorados simplemente lo siguieron. Mateo continuó retrocediendo lentamente hasta estar a una distancia que consideraba relativamente segura, al menos 10 metros. Luego se dio la vuelta completamente y comenzó a buscar desesperadamente refugio adecuado para pasar la noche. Sus ojos experimentados encontraron rápidamente un árbol robusto con ramas gruesas y fuertes que se extendían horizontalmente a aproximadamente 4 metros del suelo nevado. Era perfecto. Lo suficientemente alto como para estar completamente fuera del alcance de cualquier depredador terrestre, incluso de jaguares saltando. Comenzó a juntar metódicamente ramas caídas y lianas resistentes esparcidas por toda el área nevada. La construcción de la plataforma improvisada llevó casi 30 minutos de trabajo duro. Mateo ató las ramas más gruesas y rectas a los brazos principales del árbol, creando una base rudimentaria pero sólida. Luego usó lianas fuertes para reforzar todas las ataduras, haciendo nudos apretados que había aprendido décadas atrás de montañeros más experimentados. Finalmente cubrió toda la estructura con hojas anchas de pino para hacer una especie de techo improvisado que lo protegería de la nieve que inevitablemente caería durante la noche. No era cómoda ni bonita, pero definitivamente serviría para mantenerlo vivo hasta el amanecer.
Cuando la última luz débil del día desapareció por completo y la oscuridad absoluta se apoderó del bosque nevado, el montañero ya estaba cegaramente encaramado en el árbol protector, acostado incómodamente de lado sobre la plataforma estrecha de ramas. Podía escuchar los sonidos nocturnos característicos a su alrededor, el ulular de búhos lejanos, el crujir de pequeños animales nocturnos moviéndose en la nieve, y mucho más cerca, gruñidos bajos y profundos. Los jaguares seguían allí trabajando. Mateo casi no logró dormir absolutamente nada. Cada ruido hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. Imaginaba vívidamente a los jaguares trepando el árbol con facilidad, las garras afiladas arañando la corteza, los dientes acercándose a su cuello vulnerable, pero nada de eso ocurrió realmente. Las horas se arrastraron con una lentitud absolutamente torturante. Se quedó dormido por algunos minutos aquí y allá, despertando siempre sobresaltado por algún sonido inexplicable. Finalmente, cuando la primera luz tenue del amanecer comenzó a aclarar gradualmente el cielo oscuro entre las copas nevadas de los árboles, Mateo se permitió respirar con alivio profundo. Había sobrevivido a la noche más larga de su vida. Ahora necesitaba bajar cuidadosamente y verificar si el jaguar atrapado todavía estaba vivo. Mateo bajó del árbol con extrema cautela, probando cada rama cuidadosamente antes de apoyar todo su peso corporal. Cuando sus pies finalmente tocaron la nieve compacta de nuevo, sintió un alivio momentáneo mezclado con ansiedad por lo que podría encontrar. Miró hacia la dirección donde había dejado el neumático maldito la noche anterior, esperando lo peor. Lo que vio hizo que literalmente se le cayera la mandíbula de asombro absoluto. Los 3 jaguares gigantescos aún estaban allí, en el exacto mismo lugar, y estaban trabajando incansablemente. No habían abandonado durante toda la noche helada. Uno de ellos tenía la mandíbula poderosa aferrada firmemente al neumático, tirando con esfuerzo visible que hacía temblar todo su cuerpo masivo. Los otros 2 arañaban metódicamente los bordes del corte con las garras afiladas, tratando de ensanchar la abertura milímetro a milímetro. No se habían rendido ni un solo segundo durante la oscuridad. Habían continuado intentando salvar a su compañero con una determinación que desafiaba toda comprensión. Mateo se acercó despacio, anunciando su presencia con un silbido bajo para no asustar a los animales concentrados. Los 3 jaguares giraron las cabezas masivas, lo reconocieron inmediatamente y volvieron al trabajo sin mostrar hostilidad alguna. El montañero llegó cerca del neumático parcialmente rasgado y examinó el progreso nocturno con ojos expertos. Habían logrado rasgar algunos centímetros adicionales valiosos, pero todavía no era suficiente para liberar el cuerpo comprimido. El jaguar atrapado seguía allí completamente inmóvil, con los ojos cerrados. Por un momento terrible, Mateo pensó con horror que había muerto durante la noche fría, pero entonces vio su pecho subir y bajar muy débilmente. Todavía respiraba. Todavía tenía una última oportunidad. Muy bien, amigos, les dijo a los 3 jaguares con la voz ronca por no haber hablado en horas. Vamos a terminar esto hoy. Lo prometo. El estómago vacío de Mateo rugió fuerte y dolorosamente, recordándole que no había comido absolutamente nada desde el día anterior. Su cuerpo estaba al límite absoluto, con los músculos temblando peligrosamente por el agotamiento extremo y la falta de nutrientes básicos. Miró alrededor del área nevada y divisó algunos árboles cercanos cargados de bayas silvestres de invierno. Eran pequeños frutos rojizos que conocía bien de sus años en la montaña, ligeramente amargos pero completamente comestibles y nutritivos. Mateo caminó con pasos tambaleantes hasta los árboles cargados y comenzó a recoger las bayas con manos temblorosas, llenándose las palmas y metiéndolas en la boca rápidamente. Masticó deprisa, casi tragando sin sentir realmente el sabor amargo. Necesitaba desesperadamente energía. Necesitaba fuerza para continuar este trabajo brutal. Comió cerca de 50 bayas en menos de 5 minutos. Cuando regresó hasta el neumático, sintiendo que el azúcar natural de las frutas comenzaba a actuar en su sangre agotada,
los tres jaguares levantaron las cabezas y lo observaron con aquellos enormes ojos dorados brillantes. No había amenaza en esa mirada intensa. Era casi como si lo estuvieran esperando pacientemente. Mateo se arrodilló junto al neumático parcialmente destruido y tomó el cuchillo roto que había dejado abandonado en la nieve. Vamos a terminar esto ahora, dijo, más para darse ánimo a sí mismo que para los animales. Colocó la punta del metal en un nuevo punto estratégico del caucho y comenzó a perforar con renovada determinación. Sus manos estaban llenas de callos dolorosos y cortadas, pero ignoró completamente el dolor punzante. Los jaguares retomaron el trabajo brutal en el mismo instante. Era como si hubieran estado esperando su señal específica para continuar. Uno de los felinos enormes mordió el borde del último corte que Mateo había hecho y tiró con fuerza sobrenatural. Otro se colocó del lado completamente opuesto del neumático e hizo exactamente lo mismo, creando tensión desde dos direcciones. El tercero usó las garras masivas para arañar y ensanchar las aberturas con precisión casi quirúrgica. El montañero continuó haciendo perforaciones estratégicas sin pausa, creando líneas de ruptura alrededor de toda la circunferencia del neumático maldito. El sudor le corría por la frente a pesar del frío penetrante. Los jaguares trabajaban absolutamente incansables, las mandíbulas sin aflojar jamás la presión mortal. El ruido de la goma desgarrándose progresivamente llenaba todo el bosque nevado, resonando entre los árboles como una sinfonía de liberación. Pasó otra hora completa, luego otra media hora más. El sol pálido subía lentamente en el cielo invernal y el frío comenzaba a ceder ligeramente. Mateo sentía las piernas hormiguear terriblemente de tanto permanecer agachado en la misma posición, pero no se detenía ni un segundo. Hacía una perforación con el cuchillo roto, los jaguares tiraban con fuerza coordinada, hacía otra perforación, ellos tiraban de nuevo. Era un ciclo repetitivo, absolutamente agotador, pero estaba funcionando de manera visible. El neumático ya había sido rasgado en múltiples puntos alrededor de toda su circunferencia, la goma colgando en tiras irregulares y largas. Faltaba poco, muy poco. Mateo podía sentir que faltaba muy poco para el final. Miró al jaguar atrapado y vio que sus ojos amarillos estaban abiertos nuevamente, siguiendo cada movimiento con atención renovada. Había esperanza brillante en esa mirada profunda, una chispa de vida que había estado ausente. Y entonces finalmente sucedió el milagro que habían estado buscando. Uno de los jaguares gigantes dio un tirón especialmente fuerte y decidido, y la goma se rompió de una sola vez con un sonido explosivo. El material se desgarró por completo en dos mitades, el sonido resonando como un chasquido de látigo gigante que asustó a las aves en los árboles cercanos. El neumático maldito se abrió completamente en dos pedazos inútiles, las dos mitades cayendo pesadamente hacia los lados en la nieve. El jaguar aprisionado quedó expuesto y visible por primera vez en 2 años interminables. Su cuerpo estaba visiblemente deformado, comprimido de forma antinatural, las patas traseras dobladas en ángulos extraños y dolorosos, pero estaba finalmente libre. Completamente libre después de tanto sufrimiento. Mateo lanzó un grito de alivio y victoria tan fuerte que resonó por todo el valle, asustando a más pájaros en los árboles distantes. «Lo logramos». «Lo logramos», gritó con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Se dejó caer sentado pesadamente en la nieve, riendo y llorando al mismo tiempo en una mezcla caótica de emociones. El jaguar liberado no se movió de inmediato, como si no pudiera creer realmente que el cautiverio horrible hubiera terminado después de tanto tiempo. Intentó estirar lentamente las patas delanteras, probando cautelosamente si realmente podía moverse libremente. Los músculos atrofiados temblaron visiblemente con el esfuerzo. Luego intentó mover las patas traseras con cuidado extremo. Un gemido bajo y lastimero escapó de su garganta cuando las articulaciones rígidas protestaron dolorosamente. Mateo se acercó con extremo cuidado y extendió la mano temblorosa, tocando suavemente la cabeza noble del animal liberado.
El pelaje estaba áspero y sucio, cubierto de mugre acumulada, pero era cálido y vivo bajo sus dedos. Todo va a estar bien ahora, susurró él con voz quebrada por la emoción. Estás libre, hermosa. Finalmente estás libre. El jaguar cerró los ojos amarillos por un momento largo, como si estuviera absorbiendo las palabras reconfortantes. Entonces, usando fuerzas que Mateo no sabía que aún tenía, el jaguar liberado se impulsó hacia adelante con determinación renovada. El movimiento fue tan increíblemente rápido e inesperado que el montañero no tuvo absolutamente ningún tiempo de reaccionar o protegerse. El animal saltó directo al regazo de él con peso considerable, derribándolo completamente de espaldas en la nieve fría. Mateo sintió el peso del felino sobre su pecho y pensó por una fracción de segundo aterradora que había cometido un error terrible al confiar, pero en lugar de garras afiladas o dientes desgarradores, sintió algo húmedo y áspero en el rostro. El jaguar le estaba lamiendo repetidamente, la lengua rasposa pasando por su barba sin afeitar, el hocico apoyado cariñosamente en su mejilla. Era gratitud pura, sin filtros. Gratitud expresada de la única manera que un animal salvaje conocía. Las lágrimas comenzaron a correr copiosamente de los ojos de Mateo, mezclándose con la saliva del jaguar y la nieve derretida de su rostro. Él rodeó con los brazos temblorosos el cuello delgado del animal y lo abrazó con fuerza, sintiendo el corazón del jaguar latir fuertemente contra su pecho. De nada, hermosa, logró decir con la voz completamente quebrada. De nada. Fue un honor. Permanecieron así durante varios segundos eternos, humano y depredador, unidos en un momento que desafiaba absolutamente cualquier lógica o explicación científica. Finalmente, el jaguar se apartó lentamente. Miró a Mateo directamente a los ojos una última vez con aquella mirada amarilla intensa que parecía ver directamente en su alma, y luego se volvió hacia los tres compañeros gigantes que habían ayudado a salvarla con tanto esfuerzo. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Mateo jamás olvidaría por el resto de su vida, sin importar cuántos años viviera. El jaguar liberado se acercó a cada uno de los tres salvadores una por vez con movimientos lentos y deliberados, y repitió el gesto cariñoso. Lamió el hocico de cada una con ternura visible, apoyó la cabeza en el cuello de ellas, frotó su cuerpo débil contra el cuerpo masivo de las otras en un abrazo animal. Los tres jaguares gigantes respondieron con sonidos profundos que el montañero nunca había escuchado antes en toda su experiencia. Eran ronroneos bajos, profundos, que vibraban en sus pechos poderosos. No eran sonidos de caza ni de agresión, eran sonidos de afecto genuino, de alegría compartida, de celebración. Los cuatro jaguares se quedaron allí en medio de la nieve, celebrando la victoria colectiva que habían logrado contra todas las probabilidades. Cuando la celebración emotiva terminó, el jaguar liberado se volvió hacia Mateo y comenzó a caminar despacio y cojeando en dirección a un sendero específico que llevaba hacia abajo de la montaña. Miró hacia atrás con esos ojos dorados como si estuviera esperando que él la siguiera. Los otros tres jaguares hicieron exactamente lo mismo, formando una procesión. El montañero entendió el mensaje claramente, se levantó con esfuerzo, tomó su mochila de leña que había dejado abandonada hace lo que parecían años, y comenzó a caminar detrás de ellas. Los cuatro jaguares lo acompañaron, dos caminando al frente marcando el camino y dos detrás como una escolta protectora. Era una procesión extraña y absolutamente silenciosa. Un hombre exhausto y cuatro depredadores salvajes caminando juntos por el sendero nevado de la montaña. La caminata duró cerca de 30 minutos. Mateo reconoció el camino gradualmente. Sabía exactamente hacia dónde se dirigían ahora. Estaban siguiendo de regreso hasta el punto donde había dejado su trineo de madera anclado cuando había entrado al bosque profundo días atrás. El sol brillaba con fuerza considerable ahora, derritiendo lentamente la nieve acumulada y haciendo que pequeños arroyos de agua helada corrieran por el suelo. Los jaguares seguían en completo silencio, con pasos firmes a pesar del terreno difícil y resbaladizo.
El jaguar liberado cojeaba notablemente, las patas traseras aún adaptándose dolorosamente a la libertad después de tanto tiempo comprimidas, pero continuaba avanzando con determinación inquebrantable. Finalmente llegaron a un claro amplio, el lugar donde el trineo debía estar esperando. Mateo avistó el área conocida y sintió un alivio momentáneo invadirle el pecho agotado. Era ahí, el lugar exacto donde había amarrado su trineo de transporte antes de adentrarse al bosque varios días atrás. Reconocía perfectamente el gran pino torcido que se inclinaba sobre un montículo de nieve, la roca grande con forma peculiar que usaba como punto de referencia en sus viajes. Pero cuando sus ojos cansados buscaron el trineo, el alivio se convirtió instantáneamente en hielo puro. No había absolutamente nada. El claro nevado estaba completamente vacío e indiferente. El trineo había desaparecido por completo sin dejar rastro visible. Mateo corrió hasta el punto exacto donde lo había dejado, con los ojos barriendo desesperadamente la superficie en busca de cualquier señal, cualquier pista de lo que había pasado. Buscó marcas de arrastre en la nieve, pedazos de cuerda rota, fragmentos de madera, absolutamente nada. Era como si el trineo nunca hubiera existido en primer lugar. El montañero sintió el pánico subirle por la garganta como bilis amarga. Sin el trineo estaba completamente atrapado. Atrapado en medio de una montaña peligrosa a kilómetros de distancia de la aldea más cercana. No tenía comida suficiente, no tenía agua limpia, no tenía un refugio adecuado contra el frío nocturno. Y el sol ya comenzaba a descender nuevamente en el horizonte distante, amenazando con traer otra noche helada. En pocas horas, la oscuridad volvería a apoderarse del bosque. La idea de pasar muchas noches más ahí, quizás semanas enteras, le revolvió el estómago violentamente. No, no. No, murmuró Mateo caminando de un lado a otro en la orilla del claro como un animal enjaulado. Tal vez el trineo se había soltado de las amarras durante una tormenta anterior. Tal vez había sido arrastrado pendiente abajo y quedado enterrado en algún lugar cercano bajo la nieve profunda. Tenía que ser eso. No había otra explicación lógica posible. Los ladrones no vendrían hasta esta parte tan aislada de la montaña solo para robar un trineo viejo de madera. Miró a los 4 jaguares que permanecían a unos metros detrás, observándolo en silencio con esos ojos dorados penetrantes. Necesito encontrar mi trineo, dijo en voz alta, sabiendo perfectamente que ellas no entendían palabras humanas. Pero necesitaba desesperadamente escuchar su propia voz para mantener la cordura. Mateo comenzó a caminar por el área circundante con los ojos fijos en la nieve, buscando cualquier forma que recordara a su trineo perdido. Caminaba rápido, casi corriendo, tropezando frecuentemente con raíces ocultas y piedras bajo la nieve, pero sin detenerse ni un segundo. Los jaguares lo siguieron silenciosamente, manteniendo una distancia respetuosa. El montañero podía oír sus pasos suaves ocasionales y el crujir de la vegetación cuando pasaban. Eran sus únicas compañías ahora. Continuó caminando y los minutos se transformaron en media hora interminable. Se detuvo en un punto elevado para tener una mejor visión del valle nevado, pero no había nada visible, solo blancura infinita y árboles cubiertos de nieve. La búsqueda continuó por otra media hora agotadora. Mateo exploró cada pequeña hondonada que podía alcanzar a pie, cada tramo del área que conocía. Gritó algunas veces con desesperación, esperando que tal vez alguien estuviera cerca y pudiera ayudar. Pero la única respuesta fue el eco de su propia voz y el silencio sepulcral de la montaña. El trineo había desaparecido, simplemente había desaparecido. Y con él, la única oportunidad real de Mateo de volver a casa antes del anochecer. Se dejó caer sentado en una roca cubierta de musgo congelado, con las manos en las caderas y la respiración pesada por el esfuerzo. La desesperación estaba comenzando a dar paso a algo peor, la aceptación de una realidad terrible. Sus piernas flaquearon. Mateo tambaleó hasta una piedra grande y se dejó caer sentado pesadamente. La piedra estaba húmeda y fría, pero no le importó en absoluto.
Apoyó los codos en las rodillas y enterró el rostro entre las manos heladas. Una hora entera de búsqueda infructuosa y nada, absolutamente nada que le diera esperanza. Tendría que pasar otra noche en la montaña helada, y otra después de esa, y quién sabe cuántas más hasta lograr encontrar una forma de salir. Fue entonces cuando sintió algo tocar suavemente su pierna. Mateo levantó la cabeza bruscamente y vio al jaguar liberado justo a su lado. Ella se había acercado en completo silencio, como solo los felinos perfectos saben hacer. El animal estaba apoyado precariamente en las patas traseras débiles y había colocado la pata delantera derecha sobre el muslo del montañero. No era un movimiento agresivo, no había garras amenazantes expuestas. Era un gesto casi humano, como si ella estuviera intentando consolar o llamar la atención urgentemente. Los ojos amarillos del jaguar estaban fijos intensamente en los ojos de él. Había algo en esa mirada, algo que parecía urgencia mezclada con conocimiento. El jaguar retiró la pata lentamente y comenzó a caminar despacio en dirección a una parte más densa del bosque que Mateo no había explorado. Después de algunos pasos medidos, ella se detuvo y miró hacia atrás directamente a Mateo. Esperó pacientemente. Cuando el montañero no se movió de inmediato, el jaguar dio algunos pasos más decididos y miró de nuevo con insistencia. El mensaje estaba absolutamente claro. Ella quería que él la siguiera a algún lugar específico. Mateo dudó por un momento. ¿A dónde quería llevarlo aquel animal? Pero ¿qué otras opciones reales tenía en este momento? Quedarse sentado en aquella piedra fría lamentándose no resolvería absolutamente nada. Él se levantó con las piernas doliendo por la caminata larga y comenzó a seguir al jaguar con curiosidad renovada. Las otras tres también se movieron, formando un grupo protector alrededor de él. El jaguar liberado condujo a Mateo a través de senderos estrechos y ocultos que él nunca había visto antes en todos sus años en estas montañas. Eran caminos casi invisibles, perfectamente escondidos entre la vegetación espesa que serpenteaban por el bosque de forma confusa. Ramas bajas cubiertas de nieve rozaban el rostro del montañero. Él tenía que agacharse constantemente para pasar bajo troncos caídos y evitar golpearse. Los jaguares se desplazaban por el terreno complicado con facilidad natural y elegante, sus cuerpos esbeltos deslizándose entre obstáculos como fantasmas. Caminaron por tal vez 20 minutos hasta llegar a un pequeño claro escondido que Mateo nunca imaginaría que existiera en esta parte de la montaña. Era un espacio protegido por árboles altísimos por todos lados, creando un refugio natural. Y allí, en el centro del claro, había algo que hizo que Mateo frunciera el ceño con confusión absoluta. Era una enorme pila organizada de ramas, pero no eran ramas comunes ni casuales. Eran trozos de madera extremadamente liviana, casi completamente secos, escogidos y apilados de forma deliberada y cuidadosa. Al lado de la pila había hojas gigantes del tipo que crecía en árboles específicos de la región, también perfectamente secas y dobladas con cuidado visible. Todo estaba organizado de una manera extraña, artificial, como si alguien lo hubiera colocado allí con un propósito específico. Mateo miró al jaguar con confusión, luego a los materiales organizados, después de nuevo al jaguar. No tenía el menor sentido. ¿Qué quería mostrarle exactamente? Y más importante aún, ¿quién había apilado todo eso de esa manera tan deliberada? Mateo se quedó allí quieto, mirando la pila de ramas y hojas secas, tratando de entender qué significaba aquello con su cerebro exhausto. Su cabeza estaba tan cansada, tan confundida, incapaz de procesar más información después de todo lo que había vivido. Necesitaba encontrar su trineo, no perder tiempo precioso observando materiales aleatorios en medio del bosque. Mateo sacudió la cabeza con frustración y se dio la vuelta, decidido a continuar su búsqueda desesperada del trineo perdido. Había dado apenas 3 pasos cuando el rugido explotó detrás de él. Era un sonido grave, increíblemente poderoso, que cortó el aire como una explosión. El tipo de rugido que hacía que la sangre se congelara y que el instinto de supervivencia gritara para correr.
Mateo se quedó completamente paralizado con cada músculo del cuerpo rígido como piedra. Se giró muy despacio con las manos temblando violentamente y encontró al jaguar liberado justo allí, a pocos metros. La boca del animal estaba entreabierta, mostrando los dientes afilados. Los ojos amarillos estaban fijos en él con una intensidad que no había antes. Pero entonces el jaguar cerró la boca y se giró hacia los materiales apilados. Se acercó a las ramas de madera liviana y comenzó a olfatearlas meticulosamente. El hocico del animal pasó por cada pieza, oliendo con atención, como si estuviera examinando la calidad. Luego hizo lo mismo con las hojas gigantes secas, presionando la nariz contra su superficie. Mateo observó sin entender todavía. Entonces, el jaguar comenzó a rasguñar las hojas con las garras delanteras. No era un rasguño agresivo, era deliberado, cuidadoso. Arrastraba las garras por la superficie de las hojas, luego miraba a Mateo insistentemente y después volvía a rasguñar. Hacía eso repetidas veces, siempre volviendo a mirarlo entre cada gesto. Era como si estuviera tratando de llamar la atención sobre algo específico. El montañero finalmente comenzó a prestar atención de verdad. Se acercó despacio y tomó una de las ramas en las manos. Era ligera, increíblemente ligera. Casi no pesaba nada y estaba completamente seca. Probó la resistencia doblando la rama ligeramente. Era flexible pero fuerte. No se rompía con facilidad. Luego tomó una de las hojas gigantes. La superficie era lisa e impermeable, del tipo que repelía el agua naturalmente. Eran materiales perfectos. Perfectos para construir un trineo improvisado. Su cerebro finalmente hizo la conexión y los ojos se le abrieron de par en par. Me estás mostrando cómo construir un trineo, dijo en voz alta, mirando al jaguar con incredulidad absoluta. El animal parpadeó despacio como si confirmara. Mateo no lograba creerlo. El jaguar había encontrado o incluso reunido los materiales ideales para construir un trineo improvisado. Era genial. Era imposible, pero era genial. Miró alrededor del claro y divisó lianas resistentes colgando de los árboles. Estaba todo allí, todo lo que necesitaba. Ustedes son increíbles, murmuró sintiendo que las lágrimas de gratitud le quemaban los ojos. No había tiempo que perder. Mateo comenzó a trabajar de inmediato con las manos moviéndose con prisa. Tomó las ramas más largas y rectas y empezó a colocarlas paralelamente en el suelo, creando la base del trineo. Usó lianas para amarrar las puntas, haciendo nudos apretados. Luego agregó ramas transversales para crear la estructura. Le dolían los dedos, las uñas estaban rotas, pero no se detenía. Trabajó sin pausa. Los 4 jaguares se sentaron en círculo a su alrededor y se quedaron allí, observando. Pasó 1 hora, luego 2. El sol continuaba su trayectoria. Mateo sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Cuando la estructura básica estuvo lista, comenzó a forrar el interior con las hojas gigantes impermeables. Usó más lianas para sujetar las hojas, creando una capa protectora. El trineo estaba empezando a tomar forma. Era tosco, irregular, pero era funcional. 3 horas después, Mateo dio un paso atrás y observó su creación. El trineo rústico estaba allí. Medía cerca de 2 metros de largo y 1 de ancho. Era rudimentario, tosco, pero sorprendentemente sólido. Se agachó y probó la estructura empujando con fuerza. No se movió. Sacudió los lados, permanecieron firmes. Creo que va a funcionar, les dijo a los jaguares con la voz llena de esperanza. El sol estaba bajo. Necesitaba probar el trineo antes del anochecer. Agarró la proa y comenzó a tirar. Era pesado, pero manejable. Los 4 jaguares se levantaron y comenzaron a caminar a su lado, escoltando. Mateo arrastró el trineo por los últimos metros hasta alcanzar la pendiente. Empujó la embarcación improvisada y la dejó deslizarse.
El trineo se deslizó perfectamente sobre la nieve. Funcionaba. Realmente funcionaba. Iba a lograr volver a casa, pero antes había algo importante que hacer. El montañero se giró lentamente hacia los 4 jaguares que permanecían en el borde del bosque, observándolo en silencio. Sus ojos dorados brillaban con la luz del día. Mateo caminó hasta quedar frente a los animales y entonces, sin pensarlo mucho, se dejó caer de rodillas en la nieve. No sabía cómo agradecer. No había palabras suficientes. Entonces, simplemente se quedó allí arrodillado, con la cabeza baja en respeto y profunda gratitud. Los 3 jaguares más grandes permanecieron donde estaban. Pero el jaguar liberado dio un paso al frente. Se acercó a Mateo despacio hasta quedar frente a él. El montañero levantó la cabeza y se encontró con aquellos ojos amarillos. Ahora había vida, había fuerza, había libertad. El jaguar inclinó la cabeza hacia adelante y apoyó la parte superior del cráneo en el pecho de Mateo, justo encima del corazón. Se quedó allí inmóvil. Era un gesto de despedida, de gratitud mutua, de reconocimiento. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mateo sin control. Cayeron sobre el pelaje del jaguar. Levantó las manos temblorosas y las colocó con suavidad a ambos lados de la cabeza del animal. Gracias, susurró él con la voz quebrada. Gracias por confiar en mí. Gracias por salvarme. Sé libre ahora. Sé libre y feliz. El jaguar permaneció inmóvil durante algunos segundos más. Luego se alejó lentamente con los ojos aún fijos en los de él. Entonces, los 3 jaguares más grandes se acercaron formando una línea junto al compañero liberado. Permanecieron allí majestuosas. Luego, los 3 animales emitieron un sonido bajo y profundo. No era un gruñido de amenaza, era diferente. Tenía un tono de aprobación, de reconocimiento. El sonido reverberó por el bosque. Y entonces, tan silenciosamente como habían aparecido, los 4 jaguares se dieron la vuelta y comenzaron a caminar. Se movieron juntos, lado a lado, en dirección a la vegetación densa. Mateo permaneció allí de rodillas, observando mientras las formas manchadas desaparecían entre las sombras. Una por una fueron engullidas por el bosque hasta que solo las huellas profundas en la nieve permanecieron. Se quedó mirando durante varios minutos. Finalmente se levantó, se limpió las lágrimas y caminó de regreso al trineo. Mateo empujó el trineo completamente y saltó dentro. Se balanceó peligrosamente por un momento, pero se estabilizó. Tomó una rama larga que había guardado para usarla como dirección y comenzó a deslizarse. Los primeros movimientos fueron torpes, pero rápidamente le tomó el ritmo. La pendiente nevada atrapó el trineo y empezó a llevarlo montaña abajo. La bajada fue brutal. La pendiente era más pronunciada de lo que había anticipado. Tuvo que frenar constantemente para no perder el control. En un momento, el trineo chocó contra una piedra oculta y casi se volcó. Mateo logró equilibrarse en el último segundo. Pasó una hora, luego otra. Los brazos ardían, los músculos gritaban, pero no podía detenerse. La oscuridad se había apoderado de todo. Fue entonces cuando vio algo. Pequeños puntos de luz brillando a la distancia. Luces artificiales. Era la aldea. Era su aldea. Mateo sintió un nudo en la garganta y empujó con fuerza renovada. Las luces se hicieron más grandes. Lo logró. Realmente lo había logrado. Cuando el trineo finalmente se detuvo en la entrada del pueblo, Mateo casi se derrumbó. Estaba en casa. Había vuelto a la civilización. Caminó por las calles familiares, pasando por casas conocidas. Algunos lo saludaron preguntando dónde había estado. Él respondió vagamente que se había quedado atrapado por la ventisca. Nadie cuestionó más. Cuando llegó a su propia casa, entró y cerró la puerta. La sensación de seguridad fue abrumadora.
En los días que siguieron, Mateo volvió a su rutina, pero algo había cambiado en él. Cada vez que alguien preguntaba por los días desaparecido, él desviaba el tema. Hablaba de la ventisca, de haber perdido el trineo, pero nunca mencionaba al jaguar atrapado, nunca hablaba de los 3 salvadores, nunca contaba sobre la alianza imposible. Sabía que si lo contaba lo llamarían loco. Entonces guardó la historia para sí, encerrada en el fondo del corazón. Pero todas las noches, sin excepción, Mateo salía a la terraza de su casa y miraba en dirección a las montañas distantes. Se quedaba allí por varios minutos, con los ojos fijos en la línea oscura que marcaba el horizonte y siempre sonreía porque sabía que allí, en algún lugar, en el corazón de aquella montaña peligrosa y salvaje, existía un jaguar que ahora corría libre. Un jaguar que había sido liberado de una prisión de goma y dolor. Y de alguna manera, en un nivel que desafiaba toda explicación, él sabía que aquel animal se acordaba de él. Si esta historia te emocionó, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas historias llenas de emoción, misterio y sorpresas. Tu apoyo marca la diferencia. Hasta la próxima narración.